Sofía García estaba junto a la ventana de su apartamento, contemplando la ciudad al anochecer, cuando sonó el timbre. No esperaba a nadie. El día de trabajo había sido intenso. El restaurante se preparaba para el banquete del día siguiente, y ella planeaba pasar la tarde en silencio. Pero el timbre volvió a sonar, insistente, y Sofía abrió la puerta. En el umbral estaban sus padres, Carlos y Teresa García. Ambos tenían el rostro tenso. El padre mantenía las manos en los bolsillos del abrigo. La madre se ajustaba nerviosamente la bufanda. Sofía los dejó pasar, extrañada de que sus padres la visitaran sin avisar. «Pasad», dijo con calma. «¿Queréis un té?» «No queremos té», respondió Carlos bruscamente, sin siquiera quitarse los zapatos. «Hemos venido por un asunto». Sofía cerró la puerta y se volvió hacia ellos. Teresa se sentó en el borde del sofá. El padre permaneció de pie en medio del salón, como si se preparara para un discurso importante. «Os escucho», dijo Sofía. «Mañana es la boda de Javier», comenzó Carlos, mirando a su hija directamente a los ojos. «Hemos venido a advertirte. Ya sé que mañana es la boda», Sofía sonrió levemente. «Javier es mi hermano, me lo dijo. Precisamente por eso estamos aquí», intervino Teresa. Y su voz sonó dura. «Sofía, mañana ni se te ocurra aparecer por la boda de tu hermano. Nos avergonzarías a él y a toda la familia». Se hizo el silencio. Sofía miró a su madre y luego a su padre. Carlos asintió, confirmando las palabras de su esposa. «Hablamos en serio», añadió él. «Allí habrá gente decente, los padres de Elena, gente adinerada y con estatus. Comprenderás que tu presencia crearía una situación incómoda». «¿Incómoda?», repitió Sofía, sin alzar la voz. «Pues sí». Teresa se levantó del sofá y se acercó. «Sofía, eres una chica inteligente. Mírate, tienes 27 años, no tienes marido, ni hijos, ni una carrera de la que se pueda hablar. ¿Qué les dirás a los invitados si te preguntan a qué te dedicas? ¿Qué vas a responder?». Sofía guardó silencio. Sus padres lo interpretaron como un asentimiento. «No queremos ofenderte», continuó Carlos en un tono conciliador. «Simplemente vemos las cosas como son. Javier se casa con una chica de buena familia. Su padre, Alejandro Ferrer, es dueño de una constructora. La madre, Isabel Ferrer, da clases en la universidad. Han invitado a sus amigos, a sus colegas. ¿Entiendes el nivel?». «Entiendo», respondió Sofía en voz baja. «Bueno, pues perfecto». Teresa suspiró aliviada. «Entonces no te ofenderás. No lo decimos por maldad. Simplemente no queremos que Javier se avergüence de su familia. ¿Quieres a tu hermano, verdad?». «Le quiero», asintió Sofía. «Entonces, entiéndenos». El padre se acercó a su hija y le puso una mano en el hombro. «Cuando tu vida se arregle, cuando conozcas a un hombre normal y consigas un trabajo decente, entonces lo celebraremos todos juntos. ¿Y ahora? Ahora es mejor que no». Sofía miró la mano de su padre sobre su hombro y luego levantó la vista. «¿Consideráis que no tengo nada?». «Bueno». Teresa abrió los brazos. «Es que no lo vemos. Vives sola. ¿En un piso de alquiler? Trabajas en no se sabe dónde. Nunca nos cuentas nada. ¿Qué se supone que pensemos?». «Trabajo», dijo Sofía con calma. «¿Dónde trabajas?», preguntó Carlos rápidamente. «Te lo hemos preguntado 1000 veces. Siempre evades la respuesta». «Estoy ocupada. Todo va bien. No os preocupéis». «¿Pero cuál es la realidad? ¿Eres camarera en algún sitio o dependienta?». «Sofía, somos tus padres. Tenemos derecho a saber». Sofía retiró lentamente la mano de su padre de su hombro. «Tenéis razón», dijo en voz baja, y sus padres se miraron. «No soy digna de aparecer en la celebración. Gracias por avisarme». Teresa esperaba claramente resistencia, discusiones, quizás lágrimas, pero su hija estaba de pie frente a ellos con un rostro impenetrable y asentía. «Entonces, ¿no vendrás?», aclaró Carlos. «No vendré», confirmó Sofía. «Podéis estar tranquilos». «Qué chica tan sensata». Teresa se acercó para abrazarla, pero Sofía se apartó con suavidad. «Tengo que terminar unas cosas», dijo. «Mañana trabajo». «Claro, claro». El padre ya se dirigía a la puerta. «Nos alegra que lo entiendas todo. Es la decisión correcta. Dentro de un mes, cuando todo se calme, nos reuniremos los tres y hablaremos tranquilamente». «De acuerdo, asintió Sofía y abrió la puerta. Los padres se fueron, satisfechos. Carlos incluso tarareaba algo en el ascensor. Teresa sonreía. Habían cumplido con una tarea desagradable. Fácilmente, sin escándalos. La hija había resultado ser una chica razonable. No había montado una escena. De camino al coche, comentaban el día siguiente. «Tenía tanto miedo de que se pusiera a discutir», confesó Teresa, abrochándose el cinturón de seguridad. «¿Qué va? Ella lo entiende», respondió Carlos, arrancando el motor. «Al fin y al cabo,
Sofía no es tonta. Ve la diferencia entre ella y el entorno de Javier. Es mejor admitirlo de entrada que crear una situación incómoda. Tienes razón. ¿Te imaginas que hubiera venido y Alejandro Ferrer le hubiera preguntado a qué se dedica? ¿Qué habría hecho? ¿Quedarse callada o inventarse algo? No. Así es mejor para todos. El coche se puso en marcha, alejando a los padres. Ni siquiera sospechaban el error que acababan de cometer. Sofía cerró la puerta y se apoyó en ella. Su rostro permaneció impasible unos segundos más. Luego, esbozó una media sonrisa. Entró en la habitación, cogió el teléfono y buscó el contacto que necesitaba. Diana, dijo con calma cuando le respondieron al otro lado. Mañana en la boda habrá una sorpresa inolvidable. Escucha atentamente lo que tienes que hacer. Diana Navarro, la gerente del restaurante Ambiente, estaba en casa con una taza de café, revisando el programa del banquete del día siguiente. Una llamada de la directora a esas horas significaba algo importante. Te escucho, respondió Diana, cogiendo un bolígrafo. Mañana en el restaurante es la boda de mi hermano, empezó Sofía. ¿Recuerdas esa reserva? Claro. García Ferrer. 120 personas. Menú premium. Música en directo. ¿Presentador? Correcto. Pues bien, hay que ajustar algunas cosas. Primero, revisa el contrato del banquete. Asegúrate de que todas las cláusulas sobre las competencias del restaurante estén en orden, especialmente las que se refieren a la regulación del formato de las intervenciones. Diana tomaba notas rápidamente. Entendido. ¿Y para qué podría ser necesario? Mañana habrá una sorpresa para los invitados. En la voz de Sofía aparecieron notas de acero. Y quiero que todo salga impecable. Segundo, contacta con el presentador. Que coordine contigo un formato neutro para su intervención. Nada de improvisaciones ni de historias personales sobre los novios sin tu aprobación. De acuerdo. ¿Qué más? Tercero, avisa al servicio de seguridad. Es posible que haya provocaciones por parte de algunos invitados, que estén preparados para cortar de raíz cualquier intento de crear un conflicto, de forma suave pero firme, sin métodos de fuerza, por supuesto, pero con claridad. Diana se quedó pensando un segundo. Sofía, ¿puedo preguntar qué está pasando? Mañana lo sabrás. Sofía sonrió. Confía en mí. Quiero que este banquete sea perfecto para todos los que se lo merecen. Entendido. ¿Y qué hay del menú y el servicio? Todo según lo previsto. El más alto nivel, como acordamos. No quiero que haya ni el más mínimo fallo. Revisa cada detalle personalmente, las flores, la mantelería, el orden de los platos, el trabajo de los camareros. El restaurante tiene que estar impecable. Se hará. Y una cosa más. Diana, prepara una breve presentación sobre el restaurante. Unos 3 minutos, no más, con elegancia y buen gusto. La historia del local, su filosofía, sus logros. Puedes incluir fotos del interior, opiniones de cliente, pero sin ser pretenciosa. ¿Una presentación? Se sorprendió la gerente. ¿Para qué? Para el momento adecuado, respondió Sofía enigmáticamente. Sabrás cuando llega la hora. Lo importante es que sea informativa y elegante. Que la gente entienda que Ambiente es un establecimiento serio y con reputación. De acuerdo. Lo he entendido todo. Mañana por la mañana me pongo con ello. Excelente. Gracias, Diana. Sé que lo harás genial. Hasta mañana. Sofía dejó el teléfono sobre la mesa y fue a la cocina. Se sirvió un vaso de agua y bebió lentamente, mirando por la ventana. La ciudad brillaba con miles de luces. Abajo, la gente corría de un lado para otro, sin sospechar que al día siguiente, en uno de los mejores restaurantes de Madrid, ocurriría algo que cambiaría la percepción de varias personas sobre quién es digno de qué. Sofía García conocía el valor de su trabajo. 7 años atrás, había empezado como camarera en una pequeña cafetería. Estudiaba a distancia, trabajaba y absorbía cada matiz del negocio de la restauración. Luego pasó a un local más grande, se convirtió en gerente y estudió administración de empresa. Hace 3 años le ofrecieron el puesto de directora en Ambiente, un prestigioso restaurante que acababa de abrir. Aceptó y convirtió el lugar en uno de los más solicitados de la ciudad. Sus padres no sabían nada. Sofía no se lo contaba. Al principio, simplemente no tenía tiempo. El trabajo la absorbía por completo. Luego, apareció el resentimiento. Nunca le habían preguntado de verdad, no se habían interesado por cómo le iba. Llamaban poco y se veían aún menos. Toda la atención era para Javier, el hijo predilecto, el exitoso directivo de una gran empresa. De él hablaban con orgullo. De Sofía guardaban silencio o la mencionaban de pasada.
Cuando consiguió el puesto de directora, Sofía quiso compartir la noticia con sus padres. Marcó el número de su padre, pero lo oyó hablar de cómo Javier había conseguido un ascenso. Carlos contaba con admiración los logros de su hijo, y Sofía colgó en silencio. Decidió que se lo contaría más tarde, pero ese más tarde nunca llegó. Javier era diferente. El hermano llamaba, se interesaba, a veces venía a verla. Pero ni siquiera a él le contaba los detalles de su trabajo, simplemente bromeaba, todo bien, ocupada con mis cosas. Él no insistía. Y cuando Javier le anunció su boda y le dijo que planeaban celebrar el banquete en ambiente, Sofía solo sonrió. Sabía que, tarde o temprano, la verdad saldría a la luz, pero no imaginaba que sus propios padres precipitarían los acontecimientos de esa manera. No vengas, nos avergonzarás. No eres digna. Sofía sonrió con ironía. Mañana descubrirían quién debía avergonzarse de quién. Volvió a su habitación, abrió el portátil y revisó el contrato del banquete. Todo estaba en orden. Los contratantes eran los padres del novio, Carlos y Teresa García. Habían pagado el adelanto hacía un mes, acordado el menú y elegido el salón. Sofía había gestionado los documentos a distancia, dejando la reunión con los clientes en manos de Diana. Sus padres ni siquiera se habían fijado en el apellido de la directora en el contrato, no le prestaron atención, y si lo hicieron, no lo relacionaron con su hija. Les parecía demasiado increíble que Sofía pudiera ocupar un cargo así. En el contrato estaban todas las cláusulas necesarias. El restaurante se reservaba el derecho a regular el formato del evento, las intervenciones de los invitados y el orden del programa. Era una práctica estándar para protegerse de altercados, concursos de mal gusto o brindis interminable. Mañana, esas cláusulas jugarían su papel. Sofía abrió el archivo con el programa del evento. El presentador, un profesional experimentado con el que el restaurante había trabajado muchas veces. Diana contactaría con él por la mañana y no tendría problemas en hacer los ajustes. Los músicos, los camareros, los cocineros. Todos sabían lo que tenían que hacer. Solo quedaba elegir el momento adecuado. Sofía cerró el portátil y miró el reloj. Las 10:30 de la noche. Mañana sería un día largo. Fue al dormitorio, preparó la ropa para el día siguiente, un traje sastre de color gris oscuro, una blusa blanca y unos zapatos de tacón bajo. Nada llamativo, nada superfluo. La directora de un restaurante debía tener un aspecto profesional. Al acostarse, Sofía pensaba en el día siguiente, imaginando los rostros de sus padres cuando se descubriera la verdad. Se preguntaba qué sentirían, vergüenza, desconcierto, o si intentarían tomárselo a broma, fingiendo que ya lo sabían. En cualquier caso, ya no importaba. Sofía no pretendía vengarse ni humillarlos, simplemente quería que vieran la realidad y comprendieran lo equivocados que estaban. El día de mañana prometía ser interesante. Sofía se despertó a las 7 de la mañana. Por la ventana ya entraba el sol, un día típico de primavera, cálido y despejado. Se preparó rápidamente, tomó un café y a las 7:30 ya estaba en el coche. Tardaba unos 20 minutos en llegar al restaurante, pero quería llegar antes para supervisarlo todo personalmente. Ambiente estaba situado en el centro de la ciudad, en un antiguo palacete que había sido restaurado hacía unos años específicamente para albergar el restaurante. Techos altos, molduras, vidrieras. El lugar era elegante y acogedor a la vez. Por eso lo elegían para eventos importantes. Sofía aparcó en el estacionamiento de servicio y entró por la puerta del personal. En el pasillo, los camareros ya estaban trabajando, preparando el salón. Entró en su despacho, colgó el abrigo y encendió el ordenador. 5 minutos después, apareció Diana Navarro. La gerente tenía un aspecto profesional y concentrado. El pelo largo y oscuro recogido en una coleta, un traje de chaqueta y una carpeta con documentos en la mano. Buenos días. Diana cerró la puerta tras de sí. Lo he comprobado todo. El contrato está en perfecto orden. Todas las cláusulas están donde deben. El presentador ha aceptado el programa y ha prometido que no habrá sorpresas sin nuestra aprobación. El jefe de turno de seguridad, Pablo, está avisado. Es un hombre con experiencia y sabe lo que tiene que hacer. Excelente. Sofía asintió. ¿Y la presentación? Lista. 3 minutos. Como pediste. Bonita e informativa. ¿Quieres verla? Muéstramela. Diana abrió su portátil y ejecutó el archivo. En la pantalla aparecieron imágenes del restaurante, el salón con las mesas puestas, la cocina donde los chefs trabajaban en sus creaciones, clientes sonrientes, detalles del interior. Una voz en off narraba con calma la filosofía del lugar, como ambiente, creaba momentos inolvidables para sus clientes. Al final se mencionaba que el restaurante funcionaba bajo la dirección de un talentoso equipo de profesionales. Bien, dijo Sofía. Perfecto. ¿Has coordinado con el presentador cuándo ponerla? Sí. ¿Sugirió hacerlo después del primer brindis?
Cuando todo el mundo esté un poco más relajado, dirá algo como: queridos invitados, demos las gracias al equipo de este maravilloso restaurante que ha hecho posible esta velada. Luego pondrán la presentación y, después, saldrás tú. Suena natural. Sofía sonrió. Buen trabajo, Diana. Gracias, Sofía. ¿Puedo preguntar de una vez qué va a pasar hoy? Sofía miró a su gerente. Diana trabajaba en ambiente desde su apertura. Era una persona de confianza que conocía su oficio. Hoy mis padres se van a enterar de dónde trabajo, dijo Sofía sin rodeo. Creen que no tengo nada, que soy una fracasada. Y ayer me prohibieron venir a la boda de mi hermano para no avergonzarlos. Diana abrió la boca, pero no dijo nada. Así están las cosas. Sofía se encogió de hombro. Por eso hoy habrá una sorpresa, pero sin escándalos ni gritos. Simplemente, la verdad. ¿Entiendes? Entiendo. Diana asintió. Sofía, ellos, ¿de verdad piensan eso? Más en serio imposible. En fin, vamos a revisar el salón. Los invitados empezarán a llegar en 2 horas. Salieron del despacho y se dirigieron al salón principal. Los camareros ya estaban poniendo las mesas, manteles blancos impecables, copas de cristal, flores frescas en jarrones. Todo tenía un aspecto lujoso pero sin ostentación. Sofía inspeccionó cada mesa, comprobó la disposición de los cubiertos y se aseguró de que todo estuviera perfecto. Los músicos llegarán a las 10, informó Diana. Probaremos el sonido 1 hora antes del inicio. El fotógrafo y el cámara ya han confirmado su asistencia. El menú está coordinado. La cocina empezó a trabajar a las 6. La temperatura en el salón es de 22 grados. Muy agradable. Bien, estaré en mi despacho. Cuando lleguen mis padres, avísame. Sofía regresó a su oficina y se ocupó de sus tareas habituales. Respondió a correos, coordinó reservas para la semana siguiente y revisó informes financieros. El trabajo de una directora nunca terminaba, ni siquiera en un día tan peculiar. A las 10:30, Diana llamó a la puerta. Sofía. Han llegado los padres del novio. Sofía se levantó y se acercó a la ventana de su despacho, que daba al aparcamiento. Abajo se detuvo el coche de su padre. De él salieron Carlos y Teresa. La madre llevaba un vestido azul claro, el padre un traje oscuro y elegante. Hablaban de algo, y por sus gestos se notaba que estaban discutiendo la organización del evento. Sofía observó cómo sus padres entraban en el restaurante, luego volvió a su escritorio y continuó trabajando. Todavía no era el momento. Unos minutos después, recibió un mensaje de Diana en el móvil. Tus padres se comportan como si fueran los dueños. Dan órdenes a los camareros y exigen que cambiemos cosas de sitio. Les he recordado contacto que todo está acordado de antemano. Sofía sonrió para sus adentros. Típico de ellos, siempre necesitando demostrar su importancia. Respondió, actúa con profesionalidad. No respondas a las provocaciones. Deja que se sientan importante. Los invitados comenzaron a llegar cerca del mediodía. Sofía veía por la ventana cómo llegaban los coches, cómo salía gente elegantemente vestida y se dirigía a la entrada. Algunos llevaban regalos, otros ramos de flores. Todos tenían un aspecto festivo y alegre. A las 12:30 llegaron los padres de la novia, Alejandro e Isabel Ferrer. Salieron de un coche de alta gama. Alejandro era un hombre corpulento de pelo canoso, con un traje clásico. Isabel, una mujer de unos 50 años con un peinado elegante y un vestido de color marfil. Se les veía distinguidos y tranquilos. Justo después llegó el coche con los novios. Javier ayudó a Elena a salir. Llevaba un vestido de novia blanco inmaculado con velo y un ramo de flores. Javier vestía un smoking negro clásico con una flor en la solapa. Ambos sonreían, felices. Sofía miró a su hermano y sintió una calidez en el pecho. Javier era una buena persona, no como sus padres. Se merecía ser feliz. Diana volvió a escribir, ya están todos. Empezamos en 15 minutos. ¿Los padres del novio están en la mesa principal? Dando órdenes a todo el mundo. Los padres de la novia conversan tranquilamente con los invitados. Los novios se están haciendo fotos. Sofía se levantó, se acercó al espejo y se arregló el pelo. Iba vestida de forma sobria. Traje gris, blusa blanca, joyas mínimas. ¿La directora del restaurante? No una invitada a la boda. Eso era importante. En el salón ya sonaba música, ligera y discreta. Los camareros servían copas de cava. Los invitados se sentaban en las mesas. El presentador, un hombre de unos 40 años con un traje elegante, probaba el micrófono. Sofía observaba la escena a través de una pequeña ventana en la puerta de servicio. Carlos y Teresa estaban sentados en la mesa principal junto a los novios, con aspecto satisfecho. Se sentían claramente orgullosos de que su hijo se casara con una chica de buena familia y de que la celebración tuviera lugar en un sitio tan prestigioso. Queridos invitados,
La voz del presentador captó la atención de todos. Les ruego que ocupen sus asientos. Comienza nuestra celebración. Los invitados se sentaron. El presentador inició la ceremonia, dio la bienvenida a los presentes, presentó a los novios y dijo unas palabras bonitas sobre el amor y el matrimonio. Todo era estándar, elegante, sin excesivo dramatismo. Y ahora, queridos amigos, el primer brindis, por los novios, por Javier y Elena. Todos levantaron sus copas. Se escuchó un vivan los novios. La pareja se besó entre aplausos. Los camareros comenzaron a servir los aperitivos. Sofía vio como su padre, Carlos, se levantaba y pedía la palabra. El presentador le cedió el micrófono. Queridos invitados, comenzó Carlos, con voz solemne. Estoy feliz de que nos hayamos reunido todos aquí, en este magnífico restaurante, para celebrar el día más importante en la vida de mi hijo. Javier es mi orgullo. Es inteligente, decidido y exitoso. Y ha elegido a una mujer digna, Elena. Me alegra que nuestras familias se unan. Gracias a todos los que habéis venido a compartir esta alegría con nosotros. Los invitados aplaudieron. Carlos devolvió el micrófono al presentador y se sentó. Teresa sonreía con orgullo, saludando con la cabeza a los conocidos. El presentador esperó a que los aplausos cesaran y dijo: «Gracias, don Carlos. Y ahora, queridos amigos, quiero decir unas palabras sobre el lugar en el que nos encontramos. El restaurante Ambiente no es solo un espacio bonito, es un lugar donde se crean momentos inolvidables. Y hoy, el equipo del restaurante ha preparado una pequeña sorpresa para ustedes. Vamos a ver». La luz del salón se atenuó ligeramente. En una gran pantalla apareció una imagen, sonó una música tranquila y comenzó la presentación. Los invitados miraban la pantalla, donde se sucedían imágenes del restaurante, interiores elegantes, clientes satisfechos, platos exquisitos. La voz en off hablaba de la filosofía de Ambiente, de cómo valoraban a cada cliente y preparaban meticulosamente cada evento. Carlos y Teresa se miraron. Les gustaba claramente lo que veían, subrayaba su estatus. Si habían elegido un restaurante así, significaba que tenían buen gusto y posibilidades. La presentación llegaba a su fin. En la pantalla aparecieron las palabras «Restaurante Ambiente», sus momentos inolvidables en buenas manos. Queridos invitados, continuó el presentador cuando la pantalla se apagó y la luz volvió a ser brillante. Permítanme presentarles a la persona gracias a la cual esta velada ha sido posible. La directora del restaurante Ambiente ha dedicado una atención especial a la preparación de este evento. Reciban con un aplauso a Sofía García. La puerta del salón se abrió y por ella entró Sofía. Caminaba con calma y seguridad, con una leve sonrisa en los labios. Su mirada recorrió a los invitados, se detuvo un instante en los novios, luego en los padres de la novia y, finalmente, se posó en Carlos y Teresa. Sus padres se quedaron helados. Carlos palideció. Teresa abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. Javier también miraba a su hermana con asombro. Claramente no esperaba verla. Sofía se acercó al presentador, que le entregó el micrófono. Se giró hacia los invitados. «Buenos días, queridos invitados». La voz de Sofía sonaba tranquila y profesional. «Me llamo Sofía García. Soy la directora del restaurante Ambiente. Es un gran honor para mí que hayan elegido nuestro establecimiento para un evento tan importante. Hemos hecho todo lo posible para que este día sea inolvidable para ustedes». Hizo una pausa, dando tiempo a los invitados para asimilar lo que habían oído. Algunos se miraban entre sí, otros asentían con aprobación. «Es especialmente gratificante», continuó Sofía, «que hoy se case mi hermano. Javier, quiero felicitarte, Javier, y a tu encantadora novia, Elena. Os deseo felicidad, amor y comprensión mutua». Javier se levantó lentamente, miraba a su hermana con asombro, y luego sonrió, sinceramente, con calidez. «Gracias, Sofía», dijo, con la voz temblorosa por la emoción. Elena también se levantó, se acercó a Sofía y la abrazó. «Gracias por todo», susurró la novia. «Es todo tan bonito». Sofía le devolvió el abrazo, luego se apartó y se dirigió a los invitados. «En nombre del restaurante, queremos hacer un pequeño regalo a los novios». Sacó un sobre de su bolsillo. «Es un certificado para celebrar su primer aniversario de bodas en Ambiente. Espero que lo aprovechen». Javier cogió el sobre, con los ojos húmedos. «Sofía, no lo sabía. Nunca me lo dijiste». «Lo sé». Sofía sonrió. «Pero ahora lo sabes. Disfrutad de la velada. Es vuestro día». Le devolvió el micrófono al presentador y se dirigió a la salida. Pero antes de irse, lanzó una última mirada a sus padres. Carlos y Teresa seguían sentados, petrificados, incapaces de pronunciar una palabra. Sofía salió del salón y cerró la puerta tras de sí. Sofía regresó a su despacho y cerró la puerta.
El corazón le latía más rápido de lo normal, aunque exteriormente mantenía una calma total. Se acercó a la ventana y respiró hondo. Lo más difícil ya había pasado. Se había presentado ante los invitados y había felicitado a su hermano. Ahora solo quedaba observar cómo se desarrollaban los acontecimientos. Unos minutos después, llamaron a la puerta. Entró Diana con los ojos brillantes. Sofía, ha sido increíble. La gerente apenas contenía la emoción. ¿Has visto las caras de tus padres? Están en shock total. Las he visto, respondió Sofía con calma. ¿Cómo está el ambiente en el salón? Los invitados están comentando lo que ha pasado. Muchos admiran el restaurante y elogian el servicio. Los padres de la novia se han acercado a Javier y están hablando de algo. ¿Y tus padres? Están sentados en silencio. Don Carlos intentó decir algo al presentador, pero este ya había continuado con el programa. Sofía asintió. Bien, que todo siga según el plan, sin desviaciones. Estaré aquí por si me necesitas. Entendido. Diana se giró hacia la puerta, pero se detuvo. Sofía, ¿y ahora qué? Tus padres no lo dejarán así. Ya veremos. Sofía sonrió. Pero estoy preparada para cualquier cosa. Diana salió y Sofía se sentó frente al monitor que mostraba la transmisión en directo del salón. Las cámaras estaban instaladas por seguridad, pero ahora le permitían observar lo que sucedía sin llamar la atención. En el salón, el banquete continuaba. Los camareros servían los platos calientes, los músicos tocaban melodías suaves, los invitados conversaban y reían. Sofía miraba la mesa principal. Javier hablaba con Elena. La novia asentía y sonreía. Los padres de Elena, Alejandro e Isabel, parecían relajados y contentos. En cambio, Carlos y Teresa estaban tensos. Teresa le susurraba algo al oído a su marido y éste asentía con el ceño fruncido. Pasaron unos 20 minutos. Sofía vio cómo Alejandro Ferrer se levantaba y se dirigía hacia la salida, probablemente a tomar el aire o a hacer una llamada. Al minuto regresó. Luego, Sofía observó cómo Carlos se levantaba y caminaba decidido hacia la puerta de servicio. Se lo esperaba. Su padre no era de los que se quedan callados. Segundos después, llamaron a la puerta de su despacho. Con fuerza, con insistencia. Adelante, dijo Sofía con calma. La puerta se abrió de golpe y apareció Carlos. Tenía la cara roja y los puños apretados. Sofía entró en el despacho y cerró la puerta tras de sí. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué teatro has montado? Sofía miró a su padre tranquilamente. Buenas tardes. Papá, siéntate. No voy a sentarme. Carlos se acercó al escritorio. Tienes que explicarme qué está pasando. ¿Eres la directora de este restaurante? ¿En serio? En serio. Sofía asintió. Desde hace 3 años. Pensé que te habrías fijado en mi apellido en el contrato cuando lo firmaste. Carlos se quedó desconcertado por un momento. El contrato lo firmó tu madre. Ponía algo de García. Pero no se nos ocurrió. Se interrumpió. Eso no importa. ¿Por qué no nos lo dijiste? ¿Por qué has callado? ¿Y vosotros preguntasteis? Sofía se levantó y se acercó a la ventana. ¿Alguna vez en los últimos 3 años os habéis interesado de verdad por lo que hacía? No una pregunta formal de pasada. Claro que preguntamos. Se indignó Carlos. Tú misma te callabas. Preguntabais cuando os venía bien. Sofía se giró hacia su padre. ¿Y no teníais intención de escuchar la respuesta? ¿Era más importante hablar de los logros de Javier? ¿De lo exitoso que era? ¿Del coche que se había comprado? ¿Y de mí? De mí solo os acordabais para reprocharme que no tenía nada. Eso no es verdad. Carlos dio un paso adelante. Hasta el punto de que ayer vinisteis a prohibirme ir a la boda de mi hermano. Sofía sonrió con amargura. Para que no avergonzara a la familia. ¿Recuerdas esas palabras? Carlos se quedó en silencio. Abría y cerraba la boca, intentando replicar, pero las palabras no le salían. ¿Lo ves? Dijo Sofía en voz baja. Y yo estuve de acuerdo con vosotros. Dije que no era digna y no vine como invitada. Vine como la directora del restaurante, cumpliendo con mi trabajo. Has montado este espectáculo a propósito. Carlos alzó la voz, para dejarnos en ridículo delante de todo el mundo. Yo no he montado ningún espectáculo. Sofía regresó a su escritorio. Simplemente me he presentado a los invitados. Forma parte de mis obligaciones dar la bienvenida a clientes importantes, sobre todo en eventos de esta magnitud. Y sí, he felicitado a mi hermano, porque le quiero y quiero que sea feliz. Deberías habérnoslo dicho, insistió el padre. Tenías la obligación de avisarnos. ¿Para qué? Sofía lo miró a los ojos. ¿Para qué volvierais a ignorarme? ¿O para que vinierais aquí a dar órdenes como siempre, creyendo que tenéis derecho a ello? Papá, no tengo obligación de rendirte cuentas de mi vida. Tengo 27 años. Soy una adulta. Carlos se quedó de pie, respirando con dificultad. Claramente no esperaba esa respuesta. Vuelve al salón, dijo Sofía con calma. Hoy es el día de Javier y Elena.
No les estropees la fiesta. ¿Hablaremos más tarde? Si quieres. Aún no hemos terminado. El padre se dirigió a la puerta, pero se giró. Tu madre espera una explicación. Dile a mamá que estoy dispuesta a hablar con ella. Sofía se reclinó en su silla. Pero no hoy. Hoy es una fiesta. Carlos salió, dando un fuerte portazo. Sofía suspiró y miró el monitor. Su padre había vuelto al salón y se había sentado junto a Teresa. La madre se abalanzó sobre él con preguntas, pero Carlos le respondió algo brevemente y ambos se callaron, mirando sus platos. Javier, en cambio, parecía desconcertado. Se giró varias veces hacia la puerta de servicio, como si quisiera seguir a su padre, pero Elena lo retenía de la mano. En ese momento, Sofía vio cómo Alejandro Ferrer se inclinaba hacia Javier y le hablaba. Era imposible entender las palabras, pero por la expresión de Alejandro, parecía algo importante. Javier escuchaba, asentía, y luego sonrió y estrechó la mano del padre de su esposa. Unos minutos después, Javier se levantó de la mesa y se dirigió a la puerta de servicio. Sofía lo esperaba. Se levantó y salió al pasillo para recibir a su hermano. Sofía. Javier se detuvo a unos pasos de ella. ¿Podemos hablar? Claro. Señaló su despacho. Pasa. Entraron y Javier cerró la puerta. En su rostro se mezclaban mil emociones: sorpresa, alegría, perplejidad, culpa. ¿Tú eres la directora de este restaurante?, preguntó en voz baja. Sí. Sofía sonrió. Desde hace 3 años. 3 años, repitió Javier. Y nunca me lo has dicho. ¿Por qué? Sofía se sentó en una silla. Javier se quedó de pie. Porque no quería que se convirtiera en un tema de conversación familiar, respondió con sinceridad. Ya sabes cómo me tratan nuestros padres. Para ellos, siempre he sido la fracasada, la que no ha conseguido nada. Simplemente vivía mi vida, sin intentar demostrar nada. Pero soy tu hermano. Javier se sentó frente a ella. Te habría apoyado. Habría estado orgulloso de ti. Lo sé. Sofía extendió la mano y tocó la suya. Y te lo agradezco. Pero seamos sinceros, si te hubieras enterado antes, nuestros padres también lo habrían sabido. No habrías podido ocultarlo. Y entonces habría empezado todo lo que está pasando ahora: reproches, acusaciones, intentos de control. Javier guardó silencio. Comprendía que su hermana tenía razón. Ayer, continuó Sofía, nuestros padres vinieron a mi casa a prohibirme que viniera a tu boda. Me dijeron que avergonzaría a la familia, que no tenía nada y que no había nada de lo que enorgullecerse delante de los padres de Elena. ¿Qué? Javier se puso de pie de un salto. ¿Te dijeron eso? Sí. Sofía asintió. Literalmente. Y yo estuve de acuerdo. Les dije que no era digna de venir. Se fueron contentos. Javier se paseaba por el despacho, con el rostro enrojecido de ira. No tenían derecho. No tenían ningún derecho. Sofía, es mi boda. Y tú eres mi hermana. Quería que estuvieras a mi lado. Por eso te invité. Y estoy a tu lado, dijo Sofía con calma. Solo que no como invitada, sino como la persona que ayuda a que tu día sea inolvidable. Javier, no quería crear problemas. No quería que tu fiesta se convirtiera en un drama familiar. Javier se detuvo y la miró. Pero aún así has venido. Has salido a saludar a los invitados. Porque forma parte de mi trabajo. Sofía se levantó. Y porque no podía no felicitarte. Eres mi hermano y te quiero. Aunque nuestros padres piensen lo contrario. Javier se acercó a su hermana y la abrazó con fuerza. Perdóname, susurró. Perdóname por no darme cuenta de cómo te trataban. Por no defenderte. No tienes por qué disculparte. Sofía le devolvió el abrazo. Siempre has sido un buen hermano. ¿Llamabas? ¿Te interesabas? Venías a verme. No tienes la culpa de la elección que hicieron nuestros padres. Se quedaron así unos segundos. Luego Javier se apartó. Sofía, quiero que vuelvas al salón. No como directora, sino como mi hermana. Por favor. Sofía negó con la cabeza. Hoy no es el mejor día para eso. Nuestros padres están en shock. Están enfadados. Si aparezco de nuevo por allí, empezará una discusión. Y no podemos permitirlo. Es tu día, Javier. Tuyo y de Elena. Disfrutadlo. Pero, ni peros ni nada. Sofía sonrió. Vuelve con tu mujer, con los invitados. Divertíos. Bailad. Alegraos. Yo estaré aquí, asegurándome de que todo salga perfecto. Es mi trabajo. Javier quiso protestar, pero entendió que su hermana no iba a ceder. De acuerdo. Asintió. Pero después de la boda, hablaremos. ¿En serio? Quiero saberlo todo sobre tu vida. Todo lo que hace. ¿Trato hecho? Trato hecho. Sofía le tendió la mano, y se la estrecharon, como socios. Javier salió del despacho y Sofía se quedó sola de nuevo. Volvió al monitor y vio cómo su hermano entraba en el salón. Elena se levantó a su encuentro, preocupada. Javier le dijo algo, la abrazó y se sentaron de nuevo.
Teresa se inclinó inmediatamente hacia su hijo, haciéndole preguntas, pero Javier respondió secamente y se giró. La madre se quedó helada un instante y luego apartó la vista, apretando los labios. En cambio, los padres de la novia parecían tranquilos. Alejandro Ferrer levantó su copa y pronunció un brindis que, a juzgar por la reacción de los invitados, fue cálido y sincero. Sofía vio cómo Isabel Ferrer, la madre de la novia, se levantaba y se acercaba a Elena. Hablaron de algo. Luego, Isabel se dirigió a la salida del salón. Un minuto después, apareció en el pasillo, se detuvo y miró a su alrededor, como buscando a alguien. Sofía salió de su despacho. «Buenas tardes», dijo. «¿Puedo ayudarla?» Isabel Ferrer se giró y sonrió. «Hola, ¿usted es Sofía?» «Sí, me llamo Isabel. Soy la madre de Elena». La mujer le tendió la mano y Sofía se la estrechó. «Quería agradecerle personalmente lo que ha hecho por nuestros hijos. El restaurante es magnífico, el servicio impecable. Todo está pensado hasta el último detalle». «Muchas gracias». Sofía sonrió. «Para nosotros es muy importante que los invitados queden satisfechos». «Estamos más que satisfechos». Isabel se acercó un poco más, y quería decirle, «Me he enterado hoy de que es la hermana de Javier». «¿Es así?» «Sí», confirmó Sofía. «Entonces, permítame felicitarla por el día tan maravilloso que está teniendo su hermano». Isabel miró a Sofía a los ojos. «Y permítame decirle también que ha construido una carrera impresionante. Dirigir un restaurante como este a su edad es un logro del que puede estar muy orgullosa». Sofía sintió una calidez en el pecho. Esas palabras significaban más de lo que Isabel podía imaginar. «Gracias», dijo en voz baja. «Es muy amable por su parte. Lo digo en serio». Isabel le tocó el brazo. «Mi marido y yo estamos impresionados con su profesionalidad, y me alegra que Elena se case con Javier. Es un joven excelente. ¿Y usted?» «Es evidente que es una persona con carácter y talento». Se quedaron en silencio un momento. Luego Isabel sonrió. «Tengo que volver, pero espero que nos volvamos a ver. Quizás en alguna celebración familiar». «Estaré encantada», asintió Sofía. Isabel regresó al salón. Sofía se quedó en el pasillo. Las palabras de la madre de la novia resonaban en su cabeza. Familia, logro, orgullosa. Precisamente las palabras que tanto había echado de menos de sus propios padres. La velada en el restaurante continuó. Los músicos tocaban canciones lentas y las parejas bailaban. Los camareros servían los postres y el café. El ambiente era cálido y relajado, justo como debe ser en una boda. Sofía observaba todo desde su monitor, bebiendo agua. Estaba agotada, no físicamente, sino emocionalmente. Demasiadas emociones en un solo día. Diana entró en el despacho. «Sofía, todo va según lo previsto. En media hora sacamos la tarta, luego una hora más de baile y sobre las 11 los invitados empezarán a irse». «Bien», Sofía asintió. «¿Ha habido algún problema?» «Ninguno. Los invitados están encantados. La cocina funciona a la perfección, los músicos también. Lo único». Diana dudó. «Los padres del novio. Apenas hablan con nadie, están sentados apartados. Han intentado llevarse a Javier para hablar varias veces, pero él se ha negado. Ahora mismo tienen una cara, bueno, digamos que no muy contenta». Sofía sonrió con ironía. «Ese es su problema. Lo importante es que los novios estén felices. Y lo están. Javier y Elena están radiantes. Bailan, hablan con los invitados, se ríen. Elena ha dicho varias veces que es el mejor día de su vida. Pues eso es maravilloso». Sofía se levantó. «Voy a dar una vuelta por el salón para comprobar que todo está en orden». Se detuvo junto a la puerta, observando por la pequeña ventana. Vio cómo Carlos se levantaba y se dirigía con decisión hacia Javier. Teresa lo siguió. Se acercaron a su hijo y Carlos le puso una mano en el hombro, diciéndole algo. Javier se giró, con el rostro serio. Sofía no podía oír la conversación, pero veía a su padre gesticular, señalando hacia la salida. Claramente quería llevarse a su hijo lejos de los invitados para hablar. Pero Javier negó con la cabeza y respondió algo. Carlos frunció el ceño y alzó la voz. Varios invitados se giraron. Elena se acercó a su marido y lo cogió de la mano. Teresa intentó hablar con su nuera, pero Elena respondió educada pero firmemente y se dio la vuelta. Sofía vio cómo Alejandro Ferrer se acercaba al grupo. El padre de la novia le dijo algo a Carlos, con calma, sin agresividad, pero de forma bastante convincente. Carlos lo miró. Luego miró a Javier y retrocedió. Teresa agarró a su marido del brazo, pero él negó con la cabeza y volvió a su mesa. Sofía cruzó la mirada con Alejandro. Él miró hacia la puerta de servicio, como si supiera que ella estaba allí. Asintió casi imperceptiblemente, y Sofía le devolvió el gesto. Era extraño recibir apoyo de alguien con quien apenas había hablado, pero en ese momento era justo lo que necesitaba. Regresó a su despacho,
pero no tuvo tiempo de sentarse antes de que llamaran a la puerta. Esta vez, más fuerte y bruscamente que la anterior. «Adelante», dijo Sofía, sabiendo quién era. La puerta se abrió de golpe y apareció Teresa. Su rostro estaba tenso, los labios apretados en una mueca de disgusto. Entró y cerró la puerta. «Sofía, tenemos que hablar». La voz de su madre sonaba fría. «Te escucho». Sofía se sentó en su sillón, sin ofrecerle asiento a su madre. «¿Pero qué te has creído?». Teresa se acercó al escritorio. «¿Has montado un espectáculo delante de todos los invitados? Nos has dejado a tu padre y a mí como idiotas». «¿Yo he montado un espectáculo?». Sofía enarcó una ceja. «Mamá, simplemente me he presentado. Es el procedimiento estándar para la directora del restaurante. No finjas». Teresa alzó la voz. «Lo has planeado todo. Sabías que no teníamos ni idea de dónde trabajabas y has decidido humillarnos». «¿Humillaros?». Sofía se levantó. «Mamá, os habéis humillado vosotros mismos. Ayer vinisteis a mi casa a prohibirme que viniera a la boda de mi propio hermano. Dijisteis que no tenía nada, que avergonzaría a la familia. ¿Lo recuerdas?». «No lo sabíamos». Teresa gesticuló. «No sabíamos que eras la directora. ¿Y tratasteis de averiguarlo?». Sofía dio un paso adelante. «¿Alguna vez en los últimos 3 años me habéis hecho una pregunta normal sobre mi vida? No un qué tal formal, sino una pregunta de verdad». Teresa se quedó callada, mirando a un lado. «Exacto». Sofía volvió a su sitio. «No os interesaba. Solo os importaba Javier, sus éxitos, su carrera, su boda. ¿Y yo? Yo era un cero a la izquierda, la fracasada de la que es mejor no hablar». «Eso no es verdad», replicó Teresa. «Siempre nos hemos preocupado por ti». «¿Preocupado?». Sofía soltó una risa amarga. «Mamá, ¿sabes cuándo conseguí este puesto? Hace 3 años. Tenía 24. Me convertí en la directora de un restaurante de prestigio con 24 años. ¿Sabes lo difícil que es eso? ¿Cuánto trabajo, estudio y noches sin dormir hay detrás?». Teresa guardaba silencio. «Quería contároslo», continuó Sofía. «Quería compartirlo. Pero cada vez que llamaba, hablabais de Javier. No sabíamos que fuera tan importante para ti», dijo Teresa en voz baja. «Claro que no lo sabíais». Sofía se reclinó en su asiento. «Porque no os interesaba. Y ayer solo confirmasteis lo que yo ya sabía desde hace mucho. Para vosotros no soy nadie, una carga, la hija incómoda a la que da vergüenza enseñar». «Sofía». Teresa se acercó al escritorio. «¿Cómo puedes decir eso?». «Fácilmente». Sofía miró a su madre a los ojos. «Porque es la verdad. Y hoy, todos los invitados han visto esa verdad. Han visto que le prohibisteis a vuestra propia hija venir a la boda de su hermano. Han visto que ni siquiera sabíais dónde trabajaba. ¿Quién crees que ha avergonzado a quién?». «¿Mamá?». Teresa palideció. Abrió la boca, pero no supo qué responder. «Vuelve al salón», dijo Sofía con calma. «Hoy es el día de Javier y Elena. No lo estropees del todo». Teresa se quedó allí unos segundos, luego se dio la vuelta y salió. Dio un portazo, pero no tan fuerte como su padre, más con desconcierto que con ira. Sofía se quedó sentada, mirando al vacío. La conversación con sus padres había sido inevitable, pero no por ello menos dura. 10 minutos después, volvieron a llamar. Esta vez, suavemente. «Adelante», dijo Sofía, agotada. La puerta se abrió y apareció Alejandro Ferrer. Llevaba 2 copas de cava. «Disculpa la interrupción», dijo con una sonrisa, «pero me ha parecido que no te vendría mal un pequeño descanso. Pase». Alejandro entró y le tendió una de las copas. «Me llamo Alejandro Ferrer, el padre de Elena. Supongo que no hemos tenido ocasión de presentarnos como es debido». «Sofía García». Aceptó la copa, aunque supongo que ya lo sabe. «Lo sé». Alejandro se sentó. «Y quiero darte las gracias. ¿Por el restaurante? ¿Por la organización? ¿Por hacer de este día algo especial para nuestros hijos?». «Es mi trabajo», dijo Sofía, encogiéndose de hombro. «Puede ser». Alejandro bebió un sorbo. «Pero hay trabajos y trabajos. He visto cómo felicitabas a Javier. Has sido sincero. Y he visto cómo estás manejando una situación familiar complicada». Sofía no supo qué responder. «Javier nos lo ha contado», continuó Alejandro. «No todos los detalles, pero lo suficiente para entenderlo. Y quiero que sepas que Isabel y yo estamos encantados de que Elena se case con tu hermano. En una familia donde hay gente como tú». «Gracias», dijo Sofía en voz baja. «Pero no estoy segura de que mi familia sea algo de lo que enorgullecerse. La familia no son solo los padres». Alejandro la miró a los ojos. «La familia son los que están a tu lado, los que te apoyan, te quieren y creen en ti. Javier es tu familia. Elena ahora también. Y nosotros. Estaremos encantados de que formes parte de nuestras vidas». Sofía se sintió conmovida. «Aprecio mucho sus palabras», dijo finalmente. «¿De verdad?». «Sofía,
Soy un hombre de negocio. Estoy acostumbrado a valorar a la gente por sus hechos, no por sus palabras. Y lo que has creado aquí no es solo un restaurante. Es un lugar con alma. He hablado con tus empleados. He visto cómo trabajan. Te respetan. Y eso es muy valioso. Intento ser una jefa justa, sonrió Sofía. Y lo consigues. Alejandro terminó su cava y se levantó. Tengo que volver. Pero recuerda, no estás sola. Tienes a tu hermano, a Elena y nos tienes a nosotros. Y estoy seguro de que, tarde o temprano, tus padres se darán cuenta de la persona que casi pierden. Se dirigió a la puerta, pero Sofía lo detuvo. Don Alejandro, gracias por el apoyo. Y por lo que le ha dicho a mi padre en el salón. Alejandro se giró y le guiñó un ojo. Solo le he recordado que hoy es una fiesta y que las discusiones familiares se pueden aplazar. Creo que lo ha entendido. Salió y Sofía se quedó sola. Se terminó el cava y miró el monitor. En el salón estaban sacando la tarta, enorme, de varios pisos. Javier y Elena estaban a su lado, cogidos de la mano. Cortaron juntos el primer trozo. El salón estalló en aplauso. Sofía miraba el rostro feliz de su hermano y sonreía. A pesar de todo, el día había sido maravilloso. Miró a la esquina de la pantalla, donde estaban sentados Carlos y Teresa. No aplaudían, simplemente miraban. Sus rostros eran impenetrables, pero Sofía vio el desconcierto en sus ojos. Empezaban a entender, lentamente, pero empezaban a entender. Los últimos invitados se fueron cerca de la medianoche. Sofía se quedó en el restaurante vacío. Se sentía agotada, pero también aliviada, como si se hubiera quitado un peso de encima que llevaba años cargando. Media hora después, estaba en casa. Se durmió enseguida. La mañana siguiente la despertó una llamada. Era Javier. Buenos días, hermanita. Su voz sonaba alegre. ¿Te he despertado? No te preocupes. ¿Qué tal la mañana de casado? Fantástica. Javier se rió. Oye, Sofía, necesito que nos veamos hoy. ¿Puedes? Claro. Vente al restaurante en un par de horas. Javier llegó puntual. Se le veía radiante. Gracias por aceptar verme, dijo, abrazándola. Se sentaron en el salón vacío. Sofía, he estado pensando toda la noche. En ti. ¿En nuestros padres? En todo. Quiero saber toda la verdad. ¿Por qué has guardado silencio tantos años? Porque temía que pasara exactamente esto. La reacción de nuestros padres, su enfado, sus intentos de control. No quería que mi vida fuera el escenario de un drama familiar. Le contó cómo, el día que la nombraron directora, ellos solo hablaban del ascenso de Javier. No te estoy culpando, Javier. Eres un buen hermano. Pero nuestros padres tomaron su decisión hace mucho tiempo. ¿Tú eres el hijo predilecto? El orgullo de la familia. Yo soy solo la hija de la que no se habla. No es justo. Quizás no, dijo Sofía, encogiéndose de hombro, pero es la realidad. Y he aprendido a vivir con ella. He construido mi vida, mi carrera, mi futuro sin su ayuda, sin su aprobación. ¿Y sabes qué? Estoy orgullosa de mí misma. Lo he hecho yo sola. Y yo también estoy orgulloso de ti. Javier le cogió la mano. Sofía, eres increíble. Y quiero que sepas que estoy de tu lado. Siempre. Gracias. Sofía le apretó la mano. ¿Y qué pasará con nuestros padres? Preguntó Javier. No lo sé, respondió ella con sinceridad. Pero ya no voy a justificarme ante ellos. No voy a demostrarles que valgo algo. Yo ya lo sé. Te entiendo y te apoyo. ¿Sabes? Alejandro me dijo ayer algo importante. Que la familia no es la sangre, es una elección. Y tiene razón. Por cierto, él e Isabel hablaron muy bien de ti. Y yo también estoy feliz. Ahora no solo tengo una hermana, sino una hermana con la que quiero hablar, quedar y compartir mi vida. Y yo contigo. Hablaron durante una hora. Era la conversación que ambos necesitaban desde hacía mucho tiempo. Los días siguientes fueron tranquilos. El miércoles la llamó Elena, su nueva cuñada. Quedaron en una cafetería y Sofía sintió que había ganado a una amiga. Sé que Javier tiene una relación complicada con sus padres por tu culpa, dijo Elena. Él me lo ha contado. Y quiero que sepas que estoy de tu parte. Y mis padres también. Queremos que formes parte de nuestras vidas. De sus padres no hubo ni llamadas ni mensajes. El silencio duró una semana. 10 días después de la boda. Aparecieron en el restaurante. Carlos y Teresa estaban de pie en la entrada. Indecisos. Sofía se acercó. Hola, dijo con calma. Los condujo a una mesa apartada. Queríamos hablar, empezó Carlos, con dificultad, sobre lo que pasó. Nosotros, nos equivocamos. No debimos decirte lo que te dijimos. Prohibirte venir a la boda. Fue feo, repitió Sofía. E injusto. Sí, asintió Carlos. E injusto. No sabíamos que habías conseguido tanto. ¿Y si no lo hubiera conseguido? Preguntó Sofía tranquilamente. Si fuera camarera o dependienta.
¿Cómo suponíais? ¿Eso os daba derecho a tratarme así? Teresa, que había estado callada, levantó la vista. No, dijo en voz baja, no nos daba derecho. Perdónanos, Sofía. Sofía vio que su madre tenía los ojos llenos de lágrima. Necesito tiempo, dijo Sofía tras una pausa. No puedo olvidar sin más años de indiferencia y desprecio. Y el remate final, la prohibición de ir a la boda de mi hermano. Lo entendemos, dijo Carlos. No pedimos que nos perdones ya. Solo queríamos decir que nos equivocamos, y que estamos avergonzados. Avergonzados. A su padre le costó pronunciar esa palabra. De acuerdo, asintió Sofía. Os he escuchado. Se fueron. Sofía no sintió alegría ni alivio, solo cansancio. Quizás, con el tiempo, algo cambiaría. O quizás no. Pero ahora ya no importaba. Tenía su propia vida, un trabajo que amaba, un hermano que la apoyaba y una cuñada que se había convertido en una amiga. Un mes después, el restaurante recibió varias reservas nuevas de invitados a la boda. Alejandro Ferrer contrató ambiente para la cena de empresa de su constructora. Cuando fue a discutir los detalles, se quedó a tomar un café con Sofía. ¿Sabes? Le dijo. Javier me contó que tus padres fueron a disculparse. Sí, vinieron. ¿Y tú cómo estás? Aún no lo sé, respondió ella. Pero ya no espero su aprobación. He comprendido que lo más importante es la opinión que tengo de mí mismo. Sabías palabras. Alejandro sonrió. Sofía, quiero proponerte algo. Tengo un conocido que busca socio para abrir una cadena de restaurantes en varias ciudades. Le he hablado de ti y de tu restaurante. Está interesado. ¿Te gustaría conocerlo? Sofía lo miró, sorprendida. ¿En serio? Totalmente. Eres una gestora con mucho talento, Sofía. Y tienes un gran futuro. Piénsalo. Lo pensó durante varios días. La oferta era tentadora. Al final, aceptó la reunión porque entendió algo fundamental. No temía los desafíos. No temía demostrar su valía. Porque ya se la había demostrado a sí misma. Y eso era lo más importante. Esa tarde, la llamó Javier. Hola, hermanita. ¿Qué tal? Genial. Sofía sonrió. Tengo noticias. Es posible que pronto Ambiente tenga sucursales en otras ciudades. ¿De verdad? Se alegró Javier. ¡Qué maravilla! Estoy tan orgulloso de ti. Gracias. ¿Y vosotros qué tal? Estupendamente. Por cierto, Elena te invita a comer el domingo. ¿Vendrás? Claro que iré. Cuando terminó la llamada, Sofía miró por la ventana. La ciudad brillaba con las luces de la noche. Ella, Sofía García, de 27 años, directora de restaurante, hermana e hija, estaba allí, mirando hacia el futuro. Un futuro que había construido ella misma, sin la aprobación de nadie y sin importarle la opinión de los demás. Y eso era lo mejor que podría haber hecho por sí misma.